corresponde conversar sobre cáncer gástrico, Helicobacter pylori y microbiota. ¿Cuál es la conexión? Hoy día está claro que H. pylori y cáncer gástrico tienen una asociación y una causalidad absolutamente establecida desde estudios epidemiológicos y estudios experimentales. La OMS, a través de la IARC, en 2 ocasiones ha demostrado de manera, ha dicho que H. pylori es un carcinógeno tipo 1 y en cáncer gástrico tiene un riesgo atribuible de 85 a 90%. Significa que de 1 millón de casos que hubo en esta fecha, 90% de ellos no hubieran aparecido si H. pylori no hubiera estado presente. Sin embargo, solo 1 a 3% de los infectados hace cáncer gástrico. En ese orden de ideas, entonces, se puede presumir que H. pylori es una causa necesaria, pero no es suficiente para producir cáncer gástrico en los individuos. Y esta es la historia de la infección por Helicobacter pylori. El profesor Correa, colombiano, propuso hace muchos años la teoría, o infirió, de estudios hechos aquí en Colombia, en Cali, de que el estómago normal puede pasar por gastritis superficial, gastritis atrófica, metaplasia, displasia y cáncer. Y lo dijo antes de que existiera H. pylori. Cuando H. pylori apareció en el escenario mundial, se concretó el panorama y el rompecabezas comenzó a mejorarse. Pero, ¿por qué solo 1 a 3% hacen cáncer? Esto es una patología multifactorial. Participa la microbiota, la respuesta inmune del huésped, factores ambientales como fumar, verduras, obesidad, factores genéticos y epigenéticos. En una palabra, muchas cosas confluyen para que solamente 1 a 3% hagan cáncer. Y el microbioma, la microbiota, que es el motivo de esta presentación, voy a contarles hoy día cuál es la evidencia actual sobre el tema. La sal, que es un factor del medio ambiente que la gente consume, este estudio pivotal demostró hace muchos años que si H. pylori se incuba con cantidades crecientes de sal de manera progresiva, a mayor sal, mayor expresión de la oncoproteína CAC-A, de tal suerte que la sal es peligrosa para el ser humano, no solamente en cardiología, sino en gastroenterología. La sal da gastritis y hace H. pylori más activo y más severo para producir daño en el estómago. Y H. pylori está presente en el mundo de manera impresionante. 60% del mundo tiene H. pylori. 60% del mundo tiene gastritis crónica, pero esa gastritis es asintomática y esto quiero enfatizarlo ahí. En Japón se encontró que cambiando solamente la dieta, se encontró la siguiente alteración en la incidencia de cáncer gástrico. Miren ustedes que la incidencia de cáncer gástrico durante el tiempo se disminuyó notablemente y la única variable que se introdujo fue mantener los alimentos con sal para evitar su putrefacción. Pero la genética no ha cambiado, de tal suerte que el impacto que hubo aquí en bajar la incidencia de cáncer gástrico fue modificar la dieta. Entonces, este concepto epidemiológico de que cáncer gástrico lo produce H. pylori, el mundo está volcado a esto. Si uno puede evitar el cáncer gástrico erradicando H. pylori, hay múltiples estudios y les voy a contar cuál es la evidencia actualmente disponible. Si no hay atrofia y no hay metaplasia en el estómago, la probabilidad de disminuir el cáncer gástrico es importante. Y si hay atrofia y metaplasia, la probabilidad es menor. Y en algunos casos no se encuentra que se disminuya el riesgo de cáncer gástrico. Sin embargo, la evidencia actual dice que erradicar H. pylori también se disminuye el riesgo de cáncer, aunque haya así. Y se ha encontrado en muchos estudios que cuando alguien tiene cáncer gástrico de manera temprana y se erradica o se elimina con una endoscopia, a los pacientes que se les quita H. pylori versus si la infección persiste, estos tienen menos cáncer metacrónico en el futuro. Y este metaanálisis demostró entonces que globalmente hablando, erradicar H. pylori baja el riesgo de cáncer y la OMS ha considerado varias veces que la única forma de evitar de manera primaria el cáncer gástrico es erradicando H. pylori. Y Japón hizo eco de esta recomendación universal. Y desde hace un tiempo, desde hace 4 años, el gobierno japonés costea todos los tratamientos para H. pylori en ese país. Y aquí empezó el cubrimiento nacional para erradicar H. pylori a toda la población. Y se ve cómo de manera progresiva comienza a bajar la incidencia de cáncer gástrico y esto es matemáticamente significativo. Entonces puedo decir yo ahorita que erradicar H. pylori disminuye el riesgo de cáncer gástrico y en los pacientes adultos mayores que se pensaba que no era posible, también es cierto.
se ve como adultos mayores, después de 10 años o más de haber erradicado H. pylori, se baja la probabilidad de cáncer gástrico en ellos. Y aunque exista atrofia o metaplasia, erradicar H. pylori disminuye el riesgo de cáncer gástrico, pero no elimina el riesgo de manera total, de tal suerte que hay un punto de no retorno una vez que hay atrofia y metaplasia. Por estar esta evidencia disponible hoy día, este es el estándar de cuidado. Si alguien le hace una endoscopia digestiva, hay que buscarle H. pylori a un adulto y erradicárselo. Se establece cuál es el riesgo de cáncer y si con biopsias el OLGA es 0 a 2, no hay que hacer nada más. Pero si el OLGA es 3 a 4, hay que vigilarlo para hacer una prevención secundaria del cáncer. Esta es la importancia de la endoscopia. Pero ¿por qué no desaparece el riesgo de cáncer gástrico en gastritis avanzadas? Bueno, hay múltiples factores, pero aquí me voy a dedicar solamente a 2 factores los más importantes en el momento actual. Y es que hay cambios genéticos, pero fundamentalmente epigenéticos, y que la microbiota puede participar en que esto suceda. Cuando hay gastritis crónica y hay OLGA 3 o 4, este marcador de proliferación celular, un marcador de cáncer, se ve cómo está aumentada esta proteína P73, en cambio en OLGA 0 a 2 no está la proteína. Si se erradica H. pylori en este momento, esto desaparece del estómago de estos individuos y durante la infección, además de la inflamación constante. Polimorfos nucleares, radicales libres que pueden dañar el DNA de esa mucosa, también se ven cambios epigenéticos y recientemente la metilación del DNA cobra mucha importancia y especialmente esta gene y este gene que tiene que ver con el ciclo celular, de tal suerte que la metilación en ese estómago es importante para aparecer cáncer. Recientemente en el Congreso Internacional de Gastroenterología de Colombia, nosotros hemos presentado este trabajo buscando un biomarcador. Y hemos tratado de estudiar con estos científicos de varias universidades de Colombia qué pasa con la metilación y desmetilación de un par de genes, de este gene de la E-caderina y de este otro gene que da la proteína P16 que aparece especialmente en cáncer. Entonces, en Colombia hemos demostrado hace unos días que antes de tratar H. pylori, erradicarlo y después de erradicarlo, esto ha sucedido. Encontramos que con seguimiento hasta 5 años de pacientes erradicados de H. pylori, se ve cómo se desmetila de manera significativa este gene de la E-caderina y cómo esta gene que se había descrito solamente en cáncer gástrico, en esta población colombiana aparece en pacientes con gastritis y que tienen OLGA 0 a 2. El mensaje que hemos tomado nosotros de esta investigación colombiana, que tiene un seguimiento a 5 años, es el siguiente: que cuando está H. pylori presente, este es un mapa de color que da la computadora, lo que está en rojo es metilado, lo que está en verde no está metilado, de tal suerte que cuando se mira en el tiempo se ve cómo se desmetila más frecuentemente post-erradicación. Y esta gene metilado CDKN2A, esta gente estaba metilado en gastritis crónica, se erradicó H. pylori y aquí desapareció. Este es un paciente, la metilación. Pero en el curso de la evolución hacia adelante hubo otros pacientes que tuvieron una metilación de este gene. Y se ve como en esta curva de Kaplan-Meier, en la medida en que pasa el tiempo y se erradica H. pylori, más probablemente se desmetilan estos genes. Y encontramos que cuando se erradica H. pylori, antes de los 48 años, la probabilidad de que se desmetile es mejor que si se hace después de 49 años. Con este concepto, entonces, la metilación de estos genes podría servir como biomarcadores complementarios a la alteración histológica y morfológica. Pero, ¿qué es lo que hace que, a pesar de que no haya H. pylori presente, persiste el riesgo de cáncer gástrico? Eso nadie lo ha respondido, pero voy a empezar a contarles que en el estómago H. pylori nunca ha estado solo. Cuando H. pylori está presente, H. pylori negativo, ustedes ven que el microbioma del estómago es muy variado, es muy rico, y una vez que está H. pylori positivo, se disminuye notablemente estos microorganismos. Entonces, el enfoque que han hecho los científicos para estudiar cómo el microbioma o la microbiota gástrica contribuye al cáncer gástrico es diferente. En la primera parte es estudios de corte transversal y se ve cómo en gastritis superficial, gastritis atrófica, metaplasia, cáncer, se ve estas barras que están aquí, diferentes colores y alturas, significa básicamente que la microbiota ha cambiado conforme avanza
la gastritis crónica, y aquí se ve de igual manera. Y se puede ver que dependiendo del estadio de la gastritis, así cambia la cantidad de bacterias, estas taxas cambian, la cantidad de ellas cambian, de tal manera que eso se ha encontrado en muchos estudios. Y se ve cómo, adicionalmente, cuando hay cáncer o no hay cáncer, todo esto cambia. Uno puede decir hoy día entonces que la microbiota del estómago se modifica notablemente día a día por múltiples factores, pero H. pylori es fundamental, porque en la medida en que H. pylori aparece y comienza a dañar el epitelio gástrico y se disminuye la producción de ácido clorhídrico de manera progresiva y una gran disbiosis, este pH a este nivel disminuye notablemente la microbiota, pero una vez que esto cambia por acción de la atrofia y disminución de la producción de ácido, esto se aumenta notablemente, esta disbiosis que hay ahí. Y esta disbiosis que hay ahí se ha encontrado en modelos experimentales que fomenta tremendamente una inflamación en la submucosa, de tal manera que estos radicales libres y estas células inflamatorias que están presentes ahí, constantemente van a dañar este epitelio que está hiperproliferando. Entonces, es lo que se presume hoy día que está sucediendo. Cuando hay una gastritis activa, en la medida en que avanza hacia atrofia, metaplasia, se ve cómo la diversidad de microbios comienzan a aparecer y finalmente en el cáncer gástrico, que ya no hay H. pylori, ya ha desaparecido H. pylori, y sin embargo se mantiene el riesgo de cáncer aunque él no esté presente. Nadie ha podido explicar qué se trata, pero yo voy a resumir la evidencia disponible diciendo que cuando varios factores, cuando H. pylori ya no está presente, lo más probable es que esa nueva microbiota tenga un metaboloma que puede estimular la aparición de clones de cáncer en estos individuos. Y esto es lo que se presume hoy día que está sucediendo. Aquí hay un individuo que no tiene Helicobacter pylori, aquí se mantienen unos microbios que no han producido mayor cosa, aquí están las células del sistema inmune innato, no hay ningún problema. Una vez aparece H. pylori, se ve cómo se fomenta la proliferación del sistema inmune innato. Esto recluta sistema inmune adaptativo o profesional, y en la medida en que hay atrofia del estómago, se aumenta la permeabilidad y ya hay ahora paso de bacterias enteras aquí y se aumenta la cosa. Finalmente va a aparecer una microbiota impresionante, una disbiosis no antes vista cuando H. pylori no está presente. Aquí se ha erradicado H. pylori y persiste el riesgo de cáncer. Entonces la microbiota se puede interpretar a la luz de hoy de la siguiente manera. La microbiota tiene su metaboloma que puede inducir, cuando hay H. pylori, que él sea más agresivo o que sea menos agresivo, y a su vez hay una influencia recíproca, y es que H. pylori con sus productos metabólicos puede inducir que unas bacterias sean cancerígenas hacia el futuro, y eso explicaría el punto de no retorno y la aparición de biomarcadores y la aparición de metilación de genes, etc. Los mensajes que yo quiero para la casa de ustedes en el día de hoy son estos: que H. pylori explica por lo menos el 90% de los cánceres del estómago. La gastritis crónica puede progresar a cáncer gástrico. La gastritis crónica no da dolor, y esto es absolutamente importante tenerlo en cuenta, porque cuando alguien va a la endoscopia digestiva en adultos, no en los niños, porque para que dé cáncer gástrico, la infección por H. pylori requiere décadas para que toda esta cantidad de catástrofes se produzcan. Entonces la gastritis crónica no da dolor, pero una vez hecho el examen hoy día, se debería exigir a cada gastroenterólogo que estratifique el riesgo hacia adelante para saber qué hacer con ese paciente. Entonces, erradicar H. pylori es la piedra angular para evitar el cáncer gástrico. Hoy día, H. pylori encontrado en el adulto es H. pylori erradicado. El único H. pylori bueno en el ser humano es el que está muerto. Hay que matarlos a todos. Y en Colombia, personas con dispepsia y 35 años de edad, hay que hacer endoscopia digestiva. Para la gente joven que está aquí y los médicos generales que están aquí, hay que decir que hay que insistirle al gobierno colombiano que es imprescindible que si la endoscopia se realiza, se establezca el riesgo de cáncer hacia el futuro, porque lo contrario, esta endoscopia se perdió. Y si hay Olga u Holguín, Holguín es la evaluación de la extensión de la metaplasia intestinal. Para cualquiera de los dos,
Hay evidencia publicada, que no es el propósito de esta presentación decirlo, pero grado 3 y 4 hay que vigilarlo. En Colombia hemos recomendado cada 2 años nuestras guías de manejo de la gastritis crónica en Colombia. Si el Olgue 0,2 no requieren vigilancia. H. pylori altera la microbiota gástrica y es posible que la microbiota gástrica participe en la carcinogénesis, en la oncogenicidad que produce H. pylori. Gracias, muy amables.